Seguidamente, voy a pasar a presentar la gestión de la comunicación en proyectos. Bien, gestión de la comunicación. ¿Qué incluye la gestión de la comunicación? Incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y destino final de la información del proyecto, de manera oportuna y de manera apropiada. Quiere decir que es necesario realizar un trabajo sistemático, un trabajo ordenado, de manera que podamos asegurar las fuentes, de dónde vienen las informaciones, cómo los vamos a captar. Tal vez es necesario considerar medios, por ejemplo, para la captación de información a través de formatos, ¿no? Tablas preparadas, de forma que algún responsable de la operación o propiamente el operador o organizadamente se pueda captar, recopilar la información. Por lo tanto, recopilamos y generamos. Luego, esa información tendrá que ser distribuido adecuadamente. Será información que está relacionada a una unidad determinada, puede ser en mina, otra unidad que está orientado a procesamiento de mineral o planta concentradora, en fin, o parte de esa unidad operacional. Por lo tanto, esa recopilación de la información tendrá que ser orientado según los intereses y también tener una base de datos. Algunas veces es importante en una empresa minera tener una base de datos centralizada, de manera que personas autorizadas de la empresa, del proyecto, puedan tener acceso y tener una disponibilidad para que puedan utilizar en algún momento oportuno o cuando crean conveniente usar ese tipo de información. El objetivo siempre es el mismo: mejorar el desempeño de la empresa. Por lo tanto, el destino final de la información del proyecto tendrá que ser en tiempo oportuno. Esa forma de disponibilizar la información abierta para todos los integrantes autorizados de la empresa, por ejemplo, hace de que la información sea en el momento que se necesita y no se esté perdiendo tiempo para recopilar una determinada información. Por ejemplo, cuando se maneja a nivel de papeles, ¿no?, será mucho más difícil tener un acceso inmediato, rápido, en tiempo real. Lo que queremos para un buen desempeño del proyecto es que se tomen decisiones de manera oportuna, rápida, adecuada, porque decisiones más tarde probablemente ya habrán generado algún problema para el mal desempeño del proceso operacional del proyecto. Una comunicación eficaz crea un puente entre los interesados, stakeholders, y el proyecto. Incluye los siguientes aspectos: identificar las partes interesadas, planear las comunicaciones, distribuir informaciones, gestionar las expectativas de las partes interesadas y reportar el desempeño. Por lo tanto, el criterio de utilizar la comunicación tiene que tener un sentido eficaz, porque esto permite crear como una especie de puente entre el proyecto, entre, diríamos, la empresa y los interesados. Los interesados pueden ser los compradores de nuestro producto, pueden ser el gobierno, ¿no?, está interesado del desempeño de la empresa en muchos aspectos, la parte de seguridad, ambiente, etc. La comunidad circundante, de igual manera, también está interesado. Por ahí vienen los conflictos sociales que aparecen, ¿no? Entonces, la comunicación tiene que ser eficaz, tiene que crear un puente, tiene que identificar las partes interesadas, tiene que ser planeado, organizado, no de cualquier manera. Las informaciones que salen del sistema de la empresa tienen que tener
previamente ser analizadas para poder ser lanzadas al exterior. Y de igual manera las informaciones que vienen de fuera, ¿no? Tienen que ser organizadas y luego transmitidas a las personas que integran, digamos, el grupo de recurso humano dentro del proyecto. Por lo tanto, se harán distribución adecuada dependiendo, por ejemplo, si hablamos de informaciones técnicas, científicas que vienen para el mejoramiento del sistema de flotación, por ejemplo, de un tipo de mineral. Eso será orientado al personal de planta que va a dirigir esa operación. Por lo tanto, distribuir informaciones adecuadamente, ¿no? Allí en el gráfico del lado derecho se presenta la secuencia que se debe seguir en cuanto a la gestión de la comunicación. Inicialmente es necesario identificar, es necesario caracterizar las informaciones, las fuentes, ¿no?, de comunicación, de la información, qué tipo de información es que existen allí en esa fuente determinada. Naturalmente corresponde esa parte a la parte de análisis, a la parte de evaluación. Y luego realizamos un plan, o sea, un plan de comunicación. Luego de tener el plan de comunicación, nosotros podemos direccionar, distribuir la información, ¿no? Esta información puede fluir, como ya dije, en forma interna, o puede haber interacción entre el exterior y el interior del sistema empresarial. Y luego controlar, ¿no? No es asunto de lanzar de cualquier manera la comunicación y dejar fluir y no saber qué pasó con el resultado de esa información, sino realizar también control. Vean, aquí pueden observar de que la comunicación tiene la misma filosofía que un proceso operacional. En un proceso operacional tenemos que identificar, caracterizar cuáles son los problemas, los tipos de trabajo que se están realizando. Luego analizamos, por ejemplo, los resultados, evaluamos, ¿no? Después de evaluar, planeamos cómo vamos a resolver si existen algunas diferencias entre lo planeado y lo pensado. Luego ejecutamos, controlamos y vemos si está funcionando bien o no, si se está haciendo de acuerdo a cómo esperábamos o no lo están haciendo de acuerdo a cómo esperamos. Por lo tanto, evaluamos, ¿no? Y el objetivo es siempre la mejoría continua. Y esta es la filosofía que tiene en todas las partes del proyecto de inversión, ¿no? Considerando esta norma PMBOK, que es parecido a otras normas, como ya se dijo, a la norma ISO, por ejemplo, ¿no?, en la parte de calidad y en la parte de la gestión del ambiente, y otras normas, por ejemplo, de seguridad. Y este aspecto que enfoca en lo referente a la comunicación es bastante parecido. Bien, ¿cuáles los tipos de comunicación? Como sabemos, la comunicación puede ser interna, que sucede dentro del proyecto, fluye en forma, digamos, organizada desde niveles superiores a inferiores o de inferiores a superiores, etcétera, dependiendo de la jerarquía organizacional de la empresa a nivel interna, y externamente. Aquí en la comunicación externa tendremos los clientes, ¿no? Los clientes podemos pensar de diferente manera. Por ejemplo, para una empresa, para un proyecto de inversión, clientes podrán constituir contratistas que ejecutan cierta actividad, cierta parte del proyecto. Ellos son clientes. Por lo tanto, tiene que haber, digamos, un flujo de comunicación entre la empresa contratista y la empresa ejecutora. Puede ser también la comunicación externa entre otros proyectos similares que se dedican a la misma actividad. Si nuestro proyecto es, por ejemplo, para poder explotar fierro, existen otras empresas que también hacen el mismo procedimiento. Esa información podrá ser útil en cuanto se refiere de cómo están en cuanto a su productividad, por ejemplo. ¿Qué experiencias tienen en la parte del tratamiento
en la obtención de los pellets, por ejemplo, etcétera, o en todo caso, en la parte operacional mina, algunos indicadores nos pueden decir si estamos yendo o bien o no estamos yendo bien. Los medios de comunicación, que es normal que existe en la parte circundante a la empresa, es también, digamos, un medio, un albo de la comunicación, y el público en general. Por lo tanto, hay dos tipos de comunicación fundamental cuando se enfoca la parte interna de la estructura organizacional del proyecto y el ambiente externo, el ambiente circundante al sistema empresarial. También existen comunicaciones de tipo formal, ¿no? Esas comunicaciones de tipo formal, por ejemplo, son informaciones técnicas, ¿no? Informes técnicos internos sobre algún trabajo técnico específico. Por ejemplo, se puede realizar una investigación, un estudio sobre el proceso de la optimización en cuanto, por ejemplo, al transporte, en cuanto a perforación, voladura, etcétera. Son informes técnicos, ¿no? Que son un tipo de comunicación formal, ¿no? También existen comunicaciones del tipo memorándums, por ejemplo, que son que constituyen una comunicación formal, ¿no? Y algunas instrucciones que se pueden dar a través, por ejemplo, de unas notas técnicas, ¿no? Se puede indicar, por ejemplo, para poder realizar, digamos, un proceso de flotación con una recuperación mayor, ¿no? Es necesario que utilice esta cantidad de reactivo, podría ser, por ejemplo, un tipo de reactivo utilizado ahí, y le da una comunicación formal, tiene un carácter técnico. Y otros que existen comunicaciones informales, como por ejemplo email, ¿no? Medios que actualmente es muy difundido, etcétera, que aún a la fecha se pueden considerar como una comunicación informal. En algunos casos resultan ser ya utilizados como comunicaciones formales, que pueden generar como resultado acciones ya concretas, determinadas. Por otro lado, también hay tipos de comunicación vertical, en este caso, comunicaciones en los niveles superiores e inferiores de la organización, ¿no? Porque en una estructura organizacional, por ejemplo, de tipo vertical, ¿no? En una empresa minera, el obrero, por ejemplo, el operario o el capataz no podrá comunicarse directamente con el gerente. Las comunicaciones de él será a través de su jefe inmediato superior, por ejemplo, el ingeniero jefe de sección, ¿no? Y el ingeniero jefe de sección podrá comunicarse con el superintendente de mina, por ejemplo, ¿no? Quiere decir una comunicación de ese tipo, vertical. Y horizontal son comunicaciones que podrán fluir, por ejemplo, entre superintendentes. Bueno, superintendente del área de geología, del área de mina, del área de planta o del área de comercialización. Una información, en este caso, horizontal. Tenemos otro tipo de comunicación que es oficial, ¿no? Estamos hablando de algunas empresas o proyectos, elaboran revistas, ¿no? Pueden elaborar boletines, informes anuales. Es muy interesante el realizar informes anuales, es una forma de comunicación, ¿no? Y también hay otras no oficiales que son confidenciales. En la parte de las comunicaciones de informe anual, por ejemplo, se puede presentar resúmenes del proceso operacional, aspectos que interesen más, por ejemplo, a la comunidad, ¿no? Podemos estar hablando de la cuestión de la seguridad y salud ocupacional, podemos estar hablando, por ejemplo, de la parte ambiental que preocupa al público, preocupa a la comunidad, pero no podemos hacer, por ejemplo, un informe anual de cómo funcionó en la parte de una operación específica, cuál es el rendimiento, la productividad del recurso humano que yo obtuve en el proyecto. Eso normalmente no interesa, digamos, al público en general. Eso podría ser, ¿no?, con características un tanto específicas de carácter técnico, de carácter muchas veces interno o relacionamiento con
otros campos donde hay personas interesadas sobre ese tema en particular. Bueno, también se puede tipificar la comunicación, ¿no?, que puede ser escrita, oral, sabemos. Escrita será a través de algún memorándum, como ya se indicó, ¿no?, alguna nota técnica, y oral será, por ejemplo, la coordinación que puede realizar el jefe de un grupo de trabajadores, transmitir a ellos qué trabajos van a realizar en un turno determinado, ¿no?, en forma oral. Bueno, verbal y no verbal, que puede ser a través de símbolos, en fin, que puede existir también algún tipo de comunicación. Esas formas de comunicación aproximadamente se intenta mostrar con la figura que está al lado. Ok, estructura de la comunicación. Ahí tenemos la estructura con algunas preguntas que se indican en el lado izquierdo, y en el lado derecho se indica a qué se refiere. ¿Qué y por qué se quiere comunicar? Es una pregunta, ¿no? Eso constituye la política comunicacional. ¿Qué y por qué se quiere comunicar? Porque dependerá de la política, de la conducción de la empresa o proyecto, de qué informaciones se puede transmitir al exterior, por ejemplo, ¿no? ¿Qué detalles, qué aspectos interesarían difundir para un público determinado, ¿no? Y por qué es lo que yo quería lanzar ese tipo de información? Tal vez puede ser porque la empresa tiene como objetivo conciencializar a ese grupo de personas que circundan la empresa. Como ya decía, en el aspecto, por ejemplo, ambiental, existe una gran expectativa en ese sentido de que pues, las empresas mineras contaminan el agua, contaminan el aire, etcétera. Hay interpretaciones de ese tipo, ¿no?, preocupaciones de ese tipo, ¿no? En ese sentido, tal vez es conveniente que el proyecto lance, ¿no?, esas comunicaciones con la finalidad de crear conciencia positiva en el ambiente circundante. ¿Para qué se quiere comunicar? Otra pregunta. El para qué está preguntando los objetivos de la comunicación. Objetivos comunicacionales se puede denominar, ¿no? ¿Para qué se quiere comunicar? ¿No? Tiene que tener un objetivo, porque la comunicación dentro de una empresa o un proyecto no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser organizada, estructurada. Por eso esta norma exige que tiene que hacerse considerando que la comunicación es importante de todo el proceso organizacional y como tal debe hacerse una gestión adecuada, ¿no? Aquí, ¿dónde se quiere comunicar? Localización. ¿Dónde se va a realizar la comunicación? ¿Se va a realizar en algún área específico del proyecto? ¿Se va a realizar la comunicación en forma masiva? ¿Se va a realizar la comunicación en alguna reunión a nivel, digamos, gubernamental? ¿No? Por lo tanto, dependerá cuál tipo de comunicación se va a lanzar en un local determinado. Otro aspecto que considera la estructura de la comunicación es cómo se quiere comunicar. ¿De qué manera? Por lo tanto, ahí es necesario montar una estrategia. ¿De qué manera podemos comunicar, ¿no?, de la mejor manera posible, ¿no?, dependiendo el local, los objetivos y la política de la empresa? Otro aspecto de la estructura es cuándo se quiere comunicar. También, si hablamos de que la comunicación tiene que ser organizada, tiene que ser pensada, por lo tanto también entra, como considera la norma, la parte de la cronogramación de la comunicación. Quiere decir,
en tal fecha conviene lanzar esta comunicación, o ya tiene un plan establecido. El gestor de la comunicación deberá tener en su oficina, por ejemplo, el cronograma, informaciones relacionadas a este aspecto, lo lanzaremos para este público, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Programado, ¿no? Por lo tanto, esa parte de cronogramación debe constituir parte de la estructura. Otro aspecto de la estructura es a quién se quiere comunicar. El público meta, ¿no? ¿Para quiénes? ¿No? ¿Será útil para el público en general? ¿Será útil solo para el interior de todos los trabajadores o directivos que hay en la empresa? ¿O será útil solo para un sector de personas dentro del proyecto, dentro de la organización del proyecto? Por lo tanto, será necesario pensar, planear a quiénes se quiere comunicar. Precisamente aquí va la parte de la estructuración de la comunicación. En muchas empresas, proyectos, se crea un departamento que se denomina el Departamento de Relaciones Públicas, ¿no? Para efectos de gestión de la comunicación, donde se tiene que pensar todos estos detalles. Otro aspecto, ¿quiénes van a comunicar? Será importante responsabilizar personas que puedan transmitir esa determinada comunicación que está relacionado con el proyecto. Por ejemplo, si va a hablar sobre aspectos ambientales, no será conveniente considerar el superintendente de mina o el jefe de una sección de mina que vaya a hablar sobre esa parte. Será mejor el responsable del área ambiental, porque él estará manejando, él tiene la información necesaria y la interpretación necesaria para comunicar adecuadamente al público que será escogido. Y finalmente, ¿con qué se va a comunicar? ¿No? ¿Cómo? Utilizamos medios de difusión televisivo, utilizamos radio, utilizamos revistas, utilizamos algún tipo de conferencia, una reunión, ¿no? Simplemente, etcétera, ¿no? O sea que aquí va con qué se va a comunicar, la herramienta, los recursos que serán utilizados para comunicar. La comunicación puede ser hecha incluso cuando se trata de un grupo de personas, ¿no? A través de una presentación elaborada, como se hace normalmente, últimamente difundido, muy difundido, de sistemas informáticos como PowerPoint, por ejemplo, y otras ayudas. Bien, aquí tenemos el PMBOK en cuanto se refiere a la gestión de la comunicación del proyecto. Y PMBOK considera todas las etapas del proyecto, desde la iniciación del proceso, después viene el proceso de planeamiento, viene luego el proceso de ejecución, enseguida viene la monitorización o monitoreo y control de proceso y finalmente cierre. Esto más o menos encaja a lo que sucede en un proyecto, no solamente en cualquier campo industrial, también en minería. Esto ocurre exactamente, ¿no? Por lo tanto, la gestión de la comunicación, ¿en qué momento será necesario hacer y qué se debe hacer? Aquí la norma PMBOK indica, por ejemplo, en la etapa de la iniciación del proceso, ¿no? Del proyecto, será necesario ya a esa etapa realizar la identificación de los intervenientes en el proyecto, como clientes, interesados, ¿no es cierto?, etcétera. Identificar los stakeholders. En la etapa de planeamiento del proceso del proyecto, propiamente, será elaborado el plan de comunicaciones. O sea, cuando se elabora el plan de la ejecución del proyecto, se debe elaborar paralelamente
el plan de comunicaciones. Eso es lo que exige la norma PMBOK. Y está concordante también, como ya decía, con otras normas comúnmente conocidas para varios efectos, ¿no? En la etapa de la ejecución del proceso del proyecto, la PMBOK considera que debe realizarse la distribución de la información, ¿no? Y luego será necesario considerar la gestión, ¿no?, de los interesados en el proyecto y las expectativas que se pueden causar. Interesados del proyecto son internos y externos, ¿no? Por lo tanto, ahí en ese medio interno y externo será necesario que se acompañe con la distribución de la información propiamente administrada, propiamente clasificada, pensada, planeada, ¿no? Y finalmente, en la etapa de la del monitoreo y control de procesos, tendríamos el informe de resultados. Aquí se habla, en la norma PMBOK, performance. Quiere decir, qué cosa dio como resultado, ¿no?, lo que se ha actuado en relación a las comunicaciones. ¿Creó alguna imagen positiva a la empresa? O tal vez, en vez de crear una imagen positiva, creó algún conflicto. Y si creó algún conflicto, tiene que ser corregido. No puede ser eso. No está bien esa información. Tiene que hacerse retroalimentación del resultado. Quiere decir, como si fuera cualquier proceso operacional, tiene que evaluarse el resultado, después tomar las medidas correctivas de forma que en el futuro, en lo que viene, se mejore. Quiere decir, la norma está pensando, o sea, la norma está hecha pensando en que exista la mejora continua en el desenvolvimiento del proyecto. Bien, aquí tenemos la estructura de entradas, de herramientas y salidas en la gestión de comunicación. Está conformado, como se puede observar aquí en el esquema, por 5 procesos, ¿no? Inicialmente es la identificación o caracterización de los stakeholders, y para ello, ¿no?, la norma exige algunos documentos o informaciones de entrada, que son documentos que se denominan también de input. Luego, esas informaciones y documentos de entrada serán procesados, ¿no?, echando mano a herramientas y técnicas que son propias para este fin, y finalmente dará como resultado la identificación de los stakeholders. Como segundo proceso, considera el plan de comunicaciones, que también tiene las 3 partes, es decir, informaciones, documento de entrada, procesarlas utilizando técnicas y herramientas adecuadas, y finalmente tendremos el resultado deseado, o sea, el plan de comunicaciones. En la parte 3 tenemos el proceso de la distribución de la información, quiere decir la distribución de la comunicación, que al igual que los otros procesos necesitamos documentos e informaciones de entrada, ¿no?, pero necesitamos herramientas y técnicas para poder realizar como resultado la distribución de la información o comunicación. Gestión de interesados y de las expectativas, ¿no? También tiene la parte de entradas, herramientas, técnicas y salidas, y finalmente tenemos el proceso del informe del rendimiento, del resultado, ¿no? Por lo tanto, tiene un carácter evaluativo, tiene un carácter de determinar si el resultado de la comunicación que fue aplicada, que fue realizada, tiene un resultado
como es de interés de la política del proyecto, de la empresa, o no está bien. Por lo tanto, ¿no?, se realiza la evaluación. Bien, vamos a analizar estos procesos parte por parte. Primeramente, identificar los stakeholders. ¿En qué consiste? Es el proceso de identificar los stakeholders. ¿Y quiénes son los stakeholders? Son los clientes, que son las personas que están inmersos, relacionados con el proyecto, ¿no? Clientes que están en la parte, en el ambiente exterior. Patrocinadores. ¿Qué serán los patrocinadores de un proyecto? Los patrocinadores de un proyecto son, por ejemplo, los inversionistas. Puede ser una banca, una organización financiera, etcétera, que patrocinan, que soportan al proyecto. La organización ejecutora también, ¿no?, constituye, ¿no?, una parte interesada, ¿no?, del proceso. ¿Qué será la organización ejecutora? Prácticamente la propia empresa. Y ahí tenemos una diversidad de participantes, de interesados. En último de los casos, podemos hablar, por ejemplo, de un trabajador. El trabajador, no siendo accionista, también se torna que es, digamos, la parte interesada de la organización por muchas razones obvias, ¿no? El aspecto del salario, etcétera, etcétera, ¿no?, de alguna forma está integrado dentro de los intereses de la organización y del proyecto. Y finalmente, como stakeholders, tendríamos al público en general, que pueden ser afectados negativa o positivamente por el proyecto, y de documentar las informaciones relevantes para este, ¿no? Como sabemos, un proyecto minero, en este caso, pues cuando se instala en alguna zona determinada, tiene repercusiones negativas y positivas. En la parte positiva podríamos hablar que podrá generar algún desarrollo social, ¿no?, podrá necesitar algunos requerimientos que la zona circundante local podría proporcionar. Como consecuencia, podrá generar una dinamización económica en el área, ¿no? Quiere decir colateralmente, no directamente. Directamente podrá tomar, por ejemplo, como trabajadores locales, ¿no?, de forma que comienzan a tener un ingreso determinado, en fin, podrá tener una repercusión de ese tipo, podrá generar impuestos, como se habla mucho, por ejemplo, del canon minero, que podrá ir a favorecer de alguna forma el desarrollo local, el desarrollo regional y nacional. Pero también podría afectar negativamente. Se piensa, por ejemplo, que alguna determinada empresa, un proyecto, un emprendimiento, podría ser irresponsable en la cuestión, por ejemplo, de protección ambiental y la responsabilidad social. Quiere decir que contamina, por ejemplo, la atmósfera. ¿Con qué contamina? Contamina con polvo, con ruido, no le interesa proteger, contamina la parte ambiental de los ríos, ¿no?, los suelos, etcétera. Por lo tanto, si no toma la medida de protección adecuada, pues podría causar efectos negativos. Y en esto hay que ver que los trabajos que se realizan de una forma no organizada generalmente causan problemas de ese tipo, como es el caso, por ejemplo, de organizaciones denominadas cooperativas, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente ahí no existe un planeamiento como debe ser. Probablemente no pensaremos en aplicar este tipo de norma, entonces escapa de la gestión adecuada del proyecto o del emprendimiento, y muchas veces los trabajos que se realizan van a afectar, digamos, negativamente el medio circundante, ¿no? Bien,
las partes interesadas pueden estar en diversos niveles de autoridad, o ser externa a la organización ejecutora del proyecto. Naturalmente, los interesados, como ya decía, parten desde la parte de la junta de accionistas, o sea, los dueños o el dueño. Después viene la persona que representa a la empresa, que podría ser el gerente general. Después vienen las otras estructuras, gradualmente hasta el nivel más bajo, que estamos hablando en todo caso de los operadores. Y todos ellos son partes interesadas de la empresa, ¿no? En forma interna. Y externamente, pues ya se ha indicado que son varias entidades públicas, gubernamentales, que se consideran como interesados, ¿no?, del proyecto. Para el éxito del proyecto es importante identificar las partes interesadas desde el inicio y analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia e influencia, ¿no? Por lo tanto, en la etapa inicial del proyecto es bueno identificar todos los intervenientes, ¿no?, internos y externos, o sea, las partes que de alguna forma se interesarán sobre el proyecto, sobre el emprendimiento. Como la norma indica, el PMBOK, ¿no?, ya como se mostró anteriormente, ¿no?, de que esta parte de la caracterización, la identificación de los stakeholders se realizará al inicio, ¿no?, del proyecto. Bueno, identificar los stakeholders podemos también analizar, como considera la norma, teniendo en cuenta los documentos e informaciones de entrada, que en este caso son la declaración de la abertura del proyecto, ¿no? La declaración de la abertura del proyecto estará constituido por ejemplo, un documento, el acta de constitución de empresa, que se define quiénes son los responsables, quiénes son los accionistas, etc. Y también, como una declaración de abertura del proyecto, constituirá, por ejemplo, la autorización de la concesión, ¿no? La concesión se está dando ¿para qué? Para explotación, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o para prospección. Por lo tanto, esa declaración legal podrá también constituir como una declaración de abertura del proyecto. Es un documento importante. Otro documento son los documentos de adquisiciones. Cuando hablamos de documentos de adquisición, estamos hablando de los clientes, de los proveedores, ¿no? Los proveedores que nos proporcionan, por ejemplo, materiales que necesitamos para el proyecto, ¿no? Los proveedores de máquinas, proveedores de equipos, ¿no? Los que van a prestar servicio a nivel de subcontratados, por ejemplo, ¿no? Adquisición de una serie de insumos que pueden ser útiles para la ejecución del proyecto. Otra información o documento o aspectos que interesa para identificar los interesados circundantes a la empresa o los que están dentro de la empresa son los factores ambientales de la empresa. Es necesario definir cuáles son los factores ambientales en lo que se refiere a stakeholders, en el ambiente exterior de la empresa, del proyecto. Luego, objetivos de procesos. Cada uno de los procesos, qué objetivos tienen en cada caso, ¿no? Y eso permitirá identificar naturalmente los stakeholders, ¿no? Objetivos, por ejemplo, en el aspecto de la protección ambiental, la responsabilidad social, objetivos en cuanto al proceso productivo, cuáles son las técnicas que se van a utilizar y las técnicas que se van a aplicar, qué cosas generan como necesidades, por
Por lo tanto, esas necesidades podrán permitir identificar o caracterizar con qué clientes, ¿no? Personas entraremos en interacción y también en el aspecto general del proyecto, el producto final, dónde va a ser destinado, a qué país, a qué empresa, a qué consorcio, en fin. De todas maneras, eso podrá permitir identificar qué tipo de clientes es que vamos a tener para efectos de, digamos, de comunicación. Otro aspecto importante como información para este fin será los activos de procesos organizacionales, quiere decir que la estructura organizacional propia de la empresa, y como herramientas para identificar los interesados internos y externos es el análisis de stakeholders, analizar en cada caso, ¿no? De dónde viene, cuál es el objetivo, para qué necesitamos relacionar con esa persona que consideramos interesado para el proyecto, ¿no? Y luego también será importante la opinión especializada, en este caso la opinión de una persona experimentada o consultor en ese campo. Salidas, finalmente, como output, tendremos el registro de los interesados, de los intervenientes, ¿no? Todo un registro, ¿no? En forma sistematizada, ¿no? Cuáles son los posibles stakeholders que van a estar relacionados con nuestro proyecto. Y finalmente, estrategias para la gestión de estos stakeholders, ¿no? Tendríamos dos aspectos como resultado. Ese mismo procedimiento de entradas y salidas, la norma PMBOK considera como diagrama de flujos de datos, del proceso identificar los stakeholders, ¿no? Podemos observar que dentro del sistema de la gestión de la comunicación de proyectos no hay necesidad de utilización de información de entrada para esta parte de identificar los stakeholders, debido a que es una acción inicial, pero sí necesitamos información, por ejemplo, de la parte 4.1, ¿no? Que es de la parte del desarrollo de programas del proyecto, ¿no? Que está representado a través del cronograma del proyecto, que eso será una información, ¿no? ¿De qué manera será útil para determinar los clientes el programa? En el programa se determina qué actividades se van a realizar y en qué momento se van a ejecutar. Por lo tanto, ese tiempo, esa determinación de diferentes acciones en diferentes momentos podrá permitir analizar que en un momento determinado, ¿no?, podremos relacionarlos con algún tipo de stakeholder. Luego, como información también será necesario los documentos sobre las adquisiciones. O sea, estamos hablando de clientes. Si son adquisiciones, están relacionados con clientes, ¿no? ¿Con qué clientes nosotros tendremos la necesidad de relacionarlos, ¿no? Por lo tanto, ese documento proviene de la parte 12.1, que es el plan de adquisiciones, ¿no? Luego, informaciones de la estructura del aspecto empresarial, organizacional. Tenemos que es necesario utilizar la evaluación del proceso organizacional y también es necesario utilizar los factores ambientales, ¿no?, que van a influenciar la empresa. Con esas informaciones, con esas tres informaciones, utilizando las herramientas que se hicieron mención, se realizará el proceso de la identificación de stakeholders y como resultado tendremos un registro, ¿no?, de interesados que están relacionados con el proyecto. Quiere decir, un registro de stakeholders, ¿no? Y también tendremos como salida la gestión estratégica de estos interesados, de los stakeholders, ¿no?, que a la vez estas dos informaciones que son producidos con la identificación de stakeholders
serán utilizados en otros procesos. Podemos observar, por ejemplo, internamente, dentro del sistema de la gestión de la comunicación, se utilizará en la parte 10.2, que está relacionado al plan de comunicaciones, será utilizado en la parte 10.4, que está relacionado a la gestión de stakeholders y expectativas. Por otro lado, también será necesario, ¿no?, para realizar la colección, o sea, colecta de necesidades, ¿no?, requerimientos, para realizar el plan de calidad que ya hemos abordado, y también la parte de identificación de riesgos. Naturalmente, va a influenciar mucho con qué personas vamos a relacionar, con qué sectores, con qué empresas proveedoras, o en todo caso destinatarios o compradores del producto, etcétera, ¿no? Importante, por lo tanto, identificar eso, que será un input para también realizar ese tipo de procesos. Bueno, como un ejemplo, se habló que este documento es importante, un documento de entrada, ¿no?, para realizar la caracterización o identificación de personas relacionadas con el proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, la declaración del proyecto, que en términos prácticos en minería hablaba que serían el acta de constitución de la empresa, ¿no?, para poner en marcha el proyecto, y también podrá constituir, por ejemplo, las autorizaciones o declaraciones de la concesión minera, ¿no?, que será proporcionada por el ministerio correspondiente, en este caso del Perú, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y allí aparecen, en toda acta de constitución de empresa, aparece para qué se va a constituir la empresa, qué es lo que se va a hacer. Probablemente se indicará que el objetivo es de explotación minera, tal vez se puede especificar, ¿no?, en objetivos, decir que se producirá, por ejemplo, un producto determinado, puede ser cobre o cualquier tipo de metal, o puede ser algún producto no metálico, etcétera. En fin, se puede indicar ahí. Nuestros objetivos son estos, en términos generales, y particularmente estos. Ok, indicar en eso, ¿no? Luego, también la parte de la posibilidad de medir, ¿no?, los objetivos, por ejemplo, cuántas toneladas se puede estimar, ¿no?, estamos o cualitativamente, ¿no? Es una empresa que está orientada a la pequeña minería, o está orientada a la mediana minería o la gran minería, ¿no?, sin indicar, por ejemplo, cantidades, de forma que finalmente expresa una forma de medir, digamos, el objetivo del proyecto. También indicar ahí algunos aspectos de restricciones, ¿no?, algunas limitantes, como por ejemplo, el proyecto va a estar conformado por 3 accionistas, se puede ver ahí en la figura, figurativamente, pero de esos 3, ¿quién es el que va a dirigir? Y de esos 3, ¿cuánto por ciento de acciones van a tener, ¿no? Por lo tanto, restricciones, no pueden ser todos con 100%, ¿no? Luego, finalmente, se determinará quién es el manager, o sea, quién es el que va, la autoridad que va a representar en el proyecto. Por lo tanto, esos aspectos fundamentalmente comprenderán la declaración de la abertura del proyecto. Aquí tenemos documentos de adquisición. Está mostrado ahí figurativamente un libro, un documento. Los documentos de adquisición actualmente no solo pueden, digamos, tenerse en formato papel, pueden tenerse también en formato digital, ¿no? De adquisiciones, cuando hablamos de adquisiciones, estamos hablando de documentos, por ejemplo, llamados cotizaciones, ¿no? Para poder determinar o comprar un producto determinado,
Es normal que en una empresa no se puede proceder de una forma muy directa. Algunas veces se suele realizar eso, ¿no? Sin embargo, para la empresa mejor será, ¿no?, realizar cotizaciones de ese tipo de producto, por lo menos una cierta cantidad de propuestas. Analizar la parte de la calidad del producto, porque para cotizar habremos indicado algunas características técnicas, algunas restricciones de ese producto, algunas características técnicas del equipo, tamaño, potencia del motor, etcétera, ¿no? Si es eléctrico, es diésel eléctrico o es hidráulico, en fin, ¿no? Algunas características y decir que con un equipo de ese tamaño yo podré conseguir el objetivo de la empresa. Por lo tanto, en base a eso existirán, ¿no?, propuestas, ¿no?, de presupuestos y finalmente compatibilizando, realizando un cuadro comparativo, ¿no?, podré determinar la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? Esa es la forma más correcta de realizar el proceso de adquisición. Y para eso es importante que exista documentación. Y cada vez que existe documentación en nuestros archivos, está orientado a las empresas que son las proveedoras, ¿no? Por lo tanto, ya se determinará con qué tipo caracterizará con qué tipo de personas es que estaremos relacionados o con qué tipo de empresas estaremos relacionados. Bien, factores ambientales de la empresa, que sirve como un aspecto también de entrada, ¿no? Aquí tenemos la organización del proyecto, ¿no? Los factores ambientales constituyen varios aspectos, ¿no? Factores económicos podemos observar en la parte central superior, ¿no? Factores económicos que van a influenciar en el desempeño. Es una información, una comunicación de interés para la organización. ¿En qué sentido? Económicos. ¿Por qué? Por ejemplo, podríamos hablar de la cotización de los metales en el mercado internacional, cómo está andando, qué es lo que está pasando con el zinc, por ejemplo. Será importante para un proyecto que quiere emprender zinc, ¿no? ¿Será que las cotizaciones están positivas, negativas, están bien? ¿Cuál es la tendencia? Se tendrá que realizar un análisis determinado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los países desarrollados, por ejemplo, actualmente en el aspecto económico? ¿Será que esas informaciones podrán influenciar en el proyecto minero? ¿No? Definitivamente que sí. Por ejemplo, si hablamos en el aspecto del oro, ¿por qué el oro está subiendo tanto? ¿No? ¿Y será que el oro va a continuar a subir? ¿No? Va a continuar con ese ritmo de aumento de cotización. Pero son aspectos de parámetros económicos que vienen del exterior, ¿no?, del ambiente de la empresa. El aspecto político, factores. Se sabe mucho que un proyecto, un emprendimiento minero, está supeditado a aspectos, por ejemplo, de normas gubernamentales, ¿no? Es una cuestión de decisiones de carácter político. Si no, podemos mencionar una situación que ocurrió recientemente en el Perú, por ejemplo, ¿no? La cuestión del cambio de gobierno. Existía cierto temor, cierto recelo de parte del sector empresarial. Por lo tanto, son factores que van a influenciar a la organización. Los factores internacionales, ya había comentado, que podría considerarse, por ejemplo, algunos problemas de bélicos que podrían suceder en alguna parte, ¿no? Podrá de alguna forma influenciar, ¿no? Factores del intercambio con empresas externas, ¿no? También se puede ver, porque puede haber un grupo, una empresa que tiene un proyecto en el Perú, tiene otro, por ejemplo, en India, etcétera. Por lo tanto, son factores que podrán ser considerados como una influencia, las informaciones, las comunicaciones que aparecen por ahí, ¿no? La parte de tecnología es importante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si esa tecnología que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia o Canadá o en cualquier otro lugar, ¿no?, que está apareciendo, podrá ser utilizado por mi proyecto, por un proyecto determinado, ¿no? Será importante esa información. La utilización, por ejemplo, de sistemas de
carga y transporte en forma remota. Tal vez podrán contribuir de alguna forma, optimizar la operación, reducir el recurso humano, en fin, reducir los problemas de accidentes, etcétera, ¿no? Factores económicos y la parte social y cultural también es importante. ¿Por qué será importante la cuestión social y cultural? Es importante para el proyecto porque actualmente se exige que el proyecto tiene que tener un carácter de sostenibilidad. Y si así pensamos, el proyecto tiene que realizar el emprendimiento con responsabilidad social. Quiere decir, respetando las costumbres, ¿no? Respetando la cultura, ¿no?, que existe en esa zona, etcétera, tomar medidas adecuadas de forma que el trabajo que va a realizar va a ser en tranquilidad, sin mayores problemas. Por tanto, esos son informaciones, ¿no?, factores ambientales que podrá ser útil para elaborar el aspecto de las comunicaciones. Bueno, aquí tenemos una tabla, tenemos una metodología de intentar analizar los intervenientes en la empresa. Simplemente está considerando, ¿no?, el nivel de importancia de los clientes. Si nosotros vemos, por ejemplo, qué pasará con un cliente que normalmente no ha tenido un contacto suficiente con el sector de la minería. Un cliente que apareció por ahí, por ejemplo, de China, no es un cliente conocido. Probablemente, de acuerdo a eso, nosotros podemos clasificarlas en la categoría A, B, C o D, ¿no?, dependiendo de la confiabilidad, el nivel de confiabilidad que nosotros podemos tener en cuanto a los clientes. Será diferente hablar, por ejemplo, comprar una pala, ¿no?, cargadora, por ejemplo, una pala eléctrica fabricado en la India, que, por ejemplo, fabricado por PIH, que son marcas totalmente diferentes, ¿no? De India, tal vez, el cliente, ¿no?, no es un tanto muy conocido o poco conocido, ¿no? En cambio, de PIH ya es un cliente totalmente conocido en el mercado mundial. Por lo tanto, podemos gradualmente calificar de esa manera. Herramienta también es la opinión especializada. En este caso, pues estamos viendo que aquí ya se trata de intentar un poco en expresar cuantitativamente. La figura trata de hacer ver que de varios intervenientes que existen, podemos inclusive llegar a una ponderación, ¿no?, de determinar algunos valores cuantitativos y mostrar a través de esa figura, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no?, la opinión especializada podrá decir de que, por ejemplo, en cuanto a los clientes, ¿no?, tiene una puntuación máxima. En cuanto a, por ejemplo, la unión de traders de la parte comercial, ¿no?, existe alguna disminución en cuanto a la ponderación. Quiere decir el nivel de confiabilidad en cuanto a todos los intervenientes. Inclusive podría hablarse de ONGs, comunidades, etcétera, y luego ponderar, ¿no?, a través de ese gráfico. Tenemos aquí el registro y estrategias de gestión de stakeholders. Salida, como salida. El registro de stakeholders es relacionado a la información de identificación, o sea, cuál es el stakeholder, de dónde viene, a qué se dedica, ¿no?, de qué manera podrá influenciar en nuestro proyecto. Información relacionada a la evaluación del stakeholder que estamos analizando, que hemos identificado, y luego la clasificación, ¿no? Los clasificamos de acuerdo a lo que la norma indica, como mostré anteriormente, ¿no?, dependiendo del nivel de
confiabilidad, de presencia, de, continuidad en el medio circundante al proyecto. Luego tenemos la estrategia para la gestión de los stakeholders. Por ejemplo, para los stakeholders que pueden afectar el proyecto. ¿Cuáles serán los stakeholders que podrán de alguna forma afectar el proyecto? Podríamos estar pensando, por ejemplo, en los competidores. Podríamos estar pensando tal vez algún tipo de ONG que podría tener alguna ocupación relacionada a desestabilizar alguna comunidad. En fin, podríamos estar, ¿no?, analizando esa parte y tomar una estrategia adecuada. Nivel de participación de los stakeholders en el proyecto. ¿Cuál es el nivel de participación? Es continua, ¿no? Vamos a necesitar a través de la vida del proyecto constantemente a ese tipo de stakeholder, o será eventual para alguna temporada, para alguna época, en fin, y de acuerdo a eso, ¿no?, realizar, digamos, la estructuración del nivel de participación de ellos en el proyecto, ¿no? Y podemos también tomar estrategias de agruparlas, ¿no? Son stakeholders, por ejemplo, orientados solo a la parte de suministro de insumos relacionados, por ejemplo, a reactivos para el procesamiento de la planta. Stakeholders, otro grupo, por ejemplo, que son consultores, ¿no?, dedicados a la elaboración y gestión, por ejemplo, de los riesgos geotécnicos, ¿no? Consultores del área, por ejemplo, de planeamiento de mina o la elaboración de proyectos, etc. Por lo tanto, podemos realizar también como una estrategia de gestión de los stakeholders, agruparlos cada uno de ellos y tener, digamos, en nuestra base de datos.